Buenos días, soy Daniel Henao Reyes, administrador de empresas, especialista en gestión de calidad y normalización técnica. Buenos días, mi nombre es Carlos Alexander Gómez Casallas, profesional en logística y auditor interno en calidad. Nos permitimos hacerles la presentación de nuestro trabajo de investigación. Dando inicio a nuestra presentación, esta es la agenda que abarca el desarrollo de todo nuestro trabajo. Planteamiento del problema, identificar los factores de riesgo psicosocial en profesores de un jardín. Como palabras claves tenemos seguridad y salud en el trabajo, riesgo psicosocial, estrés, normatividad y enfermedades laborales. Como pregunta de investigación tenemos cuáles son los factores de riesgo psicosocial presentes en los profesores de un jardín infantil del municipio de La Victoria, Valle del Cauca. Razones que justifican el estudio: está la falta de atención ante los maestros de jardín, evidenciar los factores de riesgo psicosocial, causas de alto estrés y contribuir a la comprensión y dirección. Como objetivo general tenemos identificar los factores de riesgo psicosocial en los profesores de un jardín, y como objetivos específicos nos hemos propuesto 3. El primero es realizar la caracterización sociodemográfica, como segundo aplicar la batería de instrumentos y como tercero proponer actividades de intervención de acuerdo con los riesgos psicosociales identificados en el desarrollo del presente trabajo. Dentro de nuestro marco de referencia se hizo consulta a 43 referencias bibliográficas, teniendo en cuenta los temas de salud ocupacional, del estrés laboral, de los problemas musculoesqueléticos, entre otros. Estos fueron sacados de algunas bases de datos, como fueron el Ministerio de Trabajo de Colombia, el Instituto de Historia de la Medicina y la Ciencia de la Universidad de Valencia, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, entre muchos otros. El marco normativo lo sacamos de leyes, decretos y resoluciones que se encuentran vigentes en este momento a nivel nacional. Como hipótesis tenemos la hipótesis de investigación: los factores de riesgo psicosocial generan una serie de afectaciones negativas en la vida individual y social de los docentes del jardín infantil. Como hipótesis alternativa tenemos los factores de riesgo psicosocial afectan de forma individual y social a los profesores del jardín. Y como hipótesis nula tenemos que los factores de riesgo psicosocial no generan ninguna afectación individual o social a los profesores del jardín infantil, sino que por el contrario generan una mejor productividad y rendimiento. En cuanto al contexto de nuestra empresa, pues por confidencialidad no damos el nombre de nuestra institución, pero es un jardín que se encuentra en el municipio de La Victoria, Valle. Él presta servicios para niños entre 1 y 10 años en la modalidad de jardín y primaria. Cuenta con un gran equipo de trabajo que está compuesto por docentes, normalistas, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo. Para nuestro trabajo en mención tenemos una muestra de 34 personas, en las cuales hacemos énfasis en los profesores de jardín. Continúo con la socialización del marco metodológico, donde tenemos un tipo de estudio descriptivo documental, un diseño del estudio no experimental, ya que no se manipularon de forma intencional las variables independientes, y una población objeto, toda la población del jardín infantil del municipio de La Victoria Valle, haciendo especial énfasis en la población docente. En cuanto al procedimiento, se utilizó la batería de instrumentos para la identificación de los factores de riesgo psicosocial establecido por el Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana. Consiste en 5 encuestas y el procedimiento fue el siguiente. Primero fue la definición de la población a analizar. De allí se procedió a aplicar la encuesta en físico. Toda esta información se pasa al aplicativo correspondiente, se exporta en una base de datos que nos permite poder graficar y tabular los datos para proceder finalmente a analizar de forma cuantitativa y cualitativa. Estas encuestas se estructuran de tipo Likert, lo que nos permitió identificar los factores de riesgo psicosocial muy altos, medios, bajos y sin riesgo. Resultados y conclusiones. Una vez obtenidos los datos, pudimos actualizar el perfil sociodemográfico de la institución, donde se pudo destacar algunos factores que inciden en los riesgos psicosociales de la población docente, donde podemos destacar, por ejemplo, que el 70% de la población evaluada tiene un tipo de estudio de bachillerato, pregrado o posgrado. Otro dato a resaltar es que el 50% de la población reside en el municipio de La Victoria Valle, lo que significa que el otro 50% debe desplazarse desde los municipios aledaños, y allí ya se empiezan a ver algunos aspectos que pueden influir en los factores de riesgo extralaboral. En cuanto al cuestionario de jornada intralaboral que se aplicó a la mayoría de la población, podemos destacar que
especialmente en el dominio de demandas del trabajo, en la dimensión de demandas emocionales, es donde mayor afectación de riesgo psicosocial hay, del riesgo es muy alto en el 53% de la población. A nivel general se presenta de cierta manera una estabilidad en la escala pues, de afectaciones de riesgo, pero hay unas afectaciones de riesgo medio y alto que pues, es importante prestarle atención a esta población. Sin embargo, es en la población forma B intralaboral, que fue un porcentaje más reducido de personas aplicadas, pero es donde se presenta mayor afectación en términos intralaborales. A nivel general, el dominio de demandas del trabajo se presenta en riesgos significativos muy altos y de forma global es muy coherente también con la población formada en este dominio de demandas, en el dominio de demandas del trabajo, en su dimensión de demandas emocionales también se evidencia, aunque mucho más alto, unos niveles de afectaciones muy significativos. A nivel general, tenemos también que se presentan tanto riesgos medios, altos y muy altos, más que en la forma A. En cuanto al cuestionario extralaboral, hay algunos factores de protección a resaltar. Sin embargo, a nivel general, sí hay una afectación importante porque se evidencian riesgos medios, riesgos altos y riesgos muy altos. Es aquí en el estrés donde se evidencian los factores de riesgo psicosocial más significativos, ya que más del 60% de la población presenta un riesgo de estrés alto y muy alto, y digamos que por áreas donde se ubica la población docente, que es aquí en los profesionales, se evidencia pues claramente en afectaciones en niveles muy altos de estrés. Conclusiones. Bueno, a nivel general se puede pues, indicar que sí hay una afectación de riesgo psicosocial, especialmente en los cuestionarios, en los factores intralaborales forma B, y muy significativamente en estrés en toda la población evaluada del jardín infantil del municipio de La Victoria Valle. También se puede destacar que, digamos que esta afectación puede estar dada por el tipo de población que los docentes atienden, son niños y niñas de estratos 1, 2 y 3. Hay un nivel de responsabilidad muy alto, hay unas demandas emocionales en algunos casos muy altas y pues digamos que se estructuran todos estos elementos y hacen que se evidencien factores de riesgo psicosocial. Discusión y recomendación. En cuanto a la discusión, pues se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial presentes en los profesores del jardín infantil del municipio de La Victoria Valle? Como lo pude indicar anteriormente, los factores más relevantes a nivel psicosocial son los intralaborales forma B y estrés. En el desarrollo de la hipótesis, se pudo confirmar la hipótesis de investigación, lo que significa que se descarta la hipótesis nula, ya que sí hay una afectación negativa a nivel individual y social en la población del jardín infantil objeto de estudio. Y pues se pudo evidenciar que toda la literatura que se pudo analizar y recolectar para el proceso de investigación es coherente con los resultados de esta encuesta de factores de riesgo psicosocial, ya que muchos de estos hacen énfasis en que las demandas emocionales normalmente son aquellas más presentes o relevantes en la población docente por algunas características mencionadas anteriormente. Recomendaciones. Inicialmente se recomienda a la institución que haga una adherencia a dos protocolos muy importantes que le pueden servir de orientación para intervenir estos factores de riesgo psicosocial. El primero son prácticas de trabajo saludable para educadores y el segundo, protocolo de intervención de factores de riesgo psicosociales en el sector educativo establecido por el Ministerio de Trabajo en la resolución 2404 de 2019. También se recomienda que el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo con esta información pueda identificar estrategias que permitan o hacer adherencia a las estrategias que nosotros proponemos que permitan intervenir esos factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, hay que ser muy enfáticos que esta aplicación de la batería se hace de manera académica, tiene pues unos objetivos académicos, lo que significa que no está dando cumplimiento a la resolución 2404 y por ende debe consultar un profesional en psicología, especialista en seguridad y salud del trabajo para que haga la respectiva evaluación. Y finalmente pues se recomienda que haga adherencia a las recomendaciones que damos para un sistema de vigilancia epidemiológica, teniendo en cuenta que toda la población en un nivel, algunos altos, algunos no tan altos, pero sí hay una incidencia, entonces es importante que haya un programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial. En cuanto a las referencias, estas son las referencias pues, más significativas que utilizamos en el desarrollo de la investigación
Y finalmente queremos dar unos agradecimientos especiales al profesor Edgar González, que nos acompañó y nos asesoró en todo el proceso de investigación, y claramente a los jurados.